Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuego, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos, superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Deja tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego. Dicen que no hay que decirle nada porque es Maduro dos veces más boludo que Maduro. En fin. Gustavo Pedraza lo entrevistamos anoche y esto nos dijo. A ver, antes de entrar a ver las preguntas, veamos dos temas que son de fondo. Uno, la metodología que el presidente quiere imponer para convocar un referéndum. Es decir, atropellando toda norma, desconociendo las atribuciones de la Asamblea Legislativa, quiere salirse con la suya y convocar un referéndum. Y eso está contra la ley, contra la Constitución, y es más, o sea, está desconociendo, ¿no?, a la Asamblea Legislativa, el máximo órgano, la máxima representación popular de la nación, ¿no? Esa es una parte. La otra es que pase lo que pase en ese referéndum, si así se lo hace, ojalá que no, ¿no?, los problemas de la economía, si los problemas de la gente van a ir empeorando. O sea, ¿por qué? Porque se está postergando la decisión que tiene que ser rápida sobre una materia tan sensible para la gente, ¿no? El tema de precios, el tema de trabajo, el tema de empleo, el tema de transporte, etcétera. Porque podrá salir una decisión en diciembre, pero todos saben que tiene que hacerse la cirugía, haciendo analogía con un enfermo. El cirujano especialista sabe que tiene que hacer una cirugía, pero le está consultando a la comunidad si debe hacerse o no. O sea, es más o menos eso. O sea, es una torpeza, es una grosería, ¿no? Entonces, en algún momento, asumamos que diga la comunidad que no se haga la cirugía, pero el cirujano sabe que tiene que hacerse. Todos saben que tiene que hacerse los médicos que están a cargo. Entonces, no se hará probablemente hasta diciembre o hasta junio, pero todos quienes saben, conocen del tema, saben que tiene que hacerse la cirugía. Entonces, en algún momento hay que hacerla. Pero la mala noticia es que mientras más tiempo pase, el enfermo va a empeorar. ¿Y de quién es la responsabilidad entonces? ¿De la comunidad que fue consultada o del cirujano que no quiso hacer la cirugía? Está clarísima que la irresponsabilidad y la falta de valor es de quien no quiso hacer la cirugía en su momento y dejó que el enfermo esté cerca de la muerte. ¿Es posible se convoque a través de decreto cuando la Constitución y la norma establece otro procedimiento, digamos, o es que, como dijo el ministro Lima, por ejemplo, no, el presidente tiene toda la potestad y el derecho de convocar a un referéndum? Está clarísimo que no. O sea, no hay, lo que se está intentando hacer es una reforma parcial de la Constitución. O sea, cuando se quiere consultar sobre el tema de los escaños. ¿Por qué? Porque está clarísimo en el 146. Dice cómo tienen que distribuirse los escaños después de cada censo. Pero el presidente quiere modificar esa regla de juego constitucional. Entonces, es una reforma parcial. ¿Y qué establece la misma Constitución para una reforma parcial? Dos vías, dos puertas de entrada. Ley de 2/3 en la Asamblea Legislativa y petición con 20% del padrón, ¿no?, con firma. Solamente esas dos son las puertas de entrada, no decreto del presidente. El decreto del presidente es simplemente un atropello a la norma, es una violación clarísima de la norma constitucional y por lo tanto, como maneja las decisiones del Tribunal Constitucional, quiere salirse con la suya y encima cruzándose con elecciones judiciales, ¿no?, contaminando el proceso de una elección judicial con la decisión que debe tomarle el Ejecutivo y no delegársela al pueblo que ya básicamente no sabe qué va a hacer, ¿no? No hay duda, el caso del 21 de febrero, la decisión está tomada soberanamente en un referéndum, pero aquí está el detalle. Mira. El presidente Arce quiere dirimir su pleito con Evo Morales
con el voto de la gente. O sea, no es posible que se gaste plata, tiempo, se distraiga para que Evo no sea candidato porque la gente lo dice. Ya está dicho el 2016 y hay 2 instrumentos jurídicos, está claro. Y otro tema es que el presidente está motivado, fijémonos en los 3 temas que quiere decidir. Él tiene temor, es el miedo, es la falta de valor, la matriz de este referéndum en el tema de decidir suspender o disminuir la subvención. ¿Sabe el presidente el costo político de eso? O en que La Paz o las poblaciones, los departamentos con menor población ahora seguramente disminuirán su representación política porque así lo dice la ley en escaños y aumentará la representación o el número de escaños para Santa Cruz. Por una simple razón, Santa Cruz tiene mucho más capacidad de oposición, ¿no?, que La Paz en cuanto al gobierno de Evo Morales y de Arce Catacora. Entonces, tiene miedo perder ese apoyo en la próxima elección, ¿no? Y por último, el caso de la, ¿cómo se llama?, de la reelección continua o discontinua. Es su miedo a Evo Morales, ¿no?, que teme que le pueda ganar una elección. Entonces, el miedo lo tiene perdido, lo tiene tomando decisiones que le están haciendo daño a la gente, a los bolivianos. Él está pensando en mantener su capacidad o diríamos su apoyo político, porque él es candidato. Entonces, la matriz de esta decisión es el miedo, es el temor. Y un presidente es elegido para decidir primero en beneficio del pueblo y no para pensar en su reelección. Voy a tener que pasar clase de urbanidad con Gustavo Pedraza, porque dijo exactamente lo mismo que yo, pero con urbanidad. Pero créanme, a mí se me sale. A mí las pelotudeces me imputan de verdad. Completamente de acuerdo con Gustavo. Vamos a tocar también el tema del referéndum porque ya corresponde. Quería tocar nada más que la cuestión esta de la falta de coraje en materia de hidrocarburos, que es lo que nos tiene jodidos. Pero efectivamente, Arce está por todos los medios embarrándolo todo. No quiere que pase esto del referéndum por el Parlamento porque le tiene miedo al Tribunal Electoral. Sus preguntas son tendenciosas e inductivas, terriblemente peligrosas. Y esto de traspasarle a la gente la responsabilidad del costo de los combustibles es pues un acto de irresponsabilidad y una cobardía institucional que no tiene límite. El presidente Arce lamentablemente es un papanatas. Y claro, en función de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar a William Herrera con relación al referéndum. Las preguntas son, y el referéndum en su conjunto creo que es innecesario, inoportuno. Estamos entrando en un año electoral prácticamente, y si era tan urgente esto, ¿por qué no lo hicieron antes? De una primera pregunta, digamos, ¿no? Ya el gobierno está en su último año y se acuerda de hacer estas cosas. Y que además, si la idea es que esto va a resolver el problema económico, yo creo que lejos de resolverlo va a profundizar. En vez de atajar la tormenta, creo que la va a precipitar. Las preguntas son las que tienen que ver con el alza del combustible, el diésel y la gasolina. Es un tema exclusivamente del presidente y él debería asumir como presidente. No tiene por qué estar consultando ni transfiriendo en este caso una responsabilidad única y exclusiva del Poder Ejecutivo. En el caso de la reelección, no reelección, también ahí entiendo que lo que intenta es buscar cómo lavarse las manos con el tema, con el conflicto interno que tiene dentro del MAS con Evo Morales. Pero habrá que recordar también que hay un 21F que está vigente, el famoso 21F, donde se estableció ya de que no hay la reelección continua, digamos, que es lo que buscaba Evo Morales. Por lo tanto, ahí también hay un tema cerrado. Y si hay duda, hay una opinión consultiva, si mal no recuerdo es la 28 del 2017, algo así, del 8 de junio,
si la memoria no me falla, donde también se ha llegado a establecer para todo el sistema interamericano que la reelección indefinida nunca fue ni lo será un derecho humano. O sea que ya tenemos, yo diría, el tema resuelto, y si hay que agregar una coma, un punto al artículo 168, lo más práctico hubiera sido que el gobierno le pida a los autoprorrogados que le hagan que le pongan o que le escriban lo que supuestamente hay que escribirle a ese artículo y punto. Lo ideal sería que se haga una consulta, y ahí sí que estaría yo de acuerdo, para que se prohíba todo tipo de reelección, porque está demostrado históricamente y sobre todo particularmente en este momento que estamos viviendo, donde la reelección presidencial se ha convertido en un problema y atenta contra la estabilidad nacional. Recordemos que aquí Arce quiere ir a la reelección, el otro que está afuera quiere venir a entrar de nuevo, y resulta que esa pelea interna en el fondo lo que ha generado es una crisis económica y una crisis institucional, porque finalmente no está habilitado, ahí viene el referéndum, consulta van, consulta viene, y esto debería parárselo. Yo creo que hay que ir por la no reelección absoluta para todas las autoridades electas que sean designadas, y creo que eso nos haría mucho bien, evitaría el caudilismo, que es otro de los grandes problemas, en fin. Y la otra consulta, la cuarta, el tema de los escaños, los 130 escaños, es la atribución privativa de la Asamblea Legislativa. ¿Cierto? Hay un procedimiento actual, y además, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué tienen que hacerlo ahora cuando ya en teoría hay un censo? Recordemos que el censo sí es un tema altamente sensible, particularmente para Santa Cruz, se lo ha venido postergando, pateando del 22 al 23 y terminamos en el 24. Hasta este momento no tenemos unos resultados preliminares como uno debería esperar. Se ha anunciado que el fin de mes deberían presentar estos datos. Pero además, ¿quién nos garantiza que los resultados sean y tengan una correspondencia con la realidad, digamos, de la densidad demográfica? El censo no fue un tema transparente, como digo. Si algo le falta al censo es transparencia. Y además, el tema es que ya tenemos fecha de elección nacional en agosto del año que viene. No sé si todas estas consultas, el referéndum, lo que buscan es patear el resultado del referéndum para después de las elecciones, y en todo caso llevar a cabo unas elecciones con el censo de 2012. No me extrañaría, ojalá me equivoque. Entonces, en definitiva, yo creo que el referéndum en su conjunto es un referendo innecesario, inapropiado, extemporáneo en el tiempo, digamos, tomando en cuenta que queda un año a este presidente, y sobre todo el tema del alza de los carburantes, diésel y gasolina, es una atribución privativa del presidente. Entonces, ¿por qué nos tienen que consultar ahora cuando las papas queman? Y los otros problemas internos que tiene con el MAS también debería tener la valentía de afrontarlo directamente y no transferirlo al pueblo boliviano. Doctor, estas preguntas tienen que ser analizadas en sala plena. Esta opinión o criterio vertido por el vicepresidente del Tribunal Supremo no lo inhabilita para poder tomar una decisión en el momento crucial, digamos, para ver si se lleva a cabo o no este referéndum o estas preguntas, aceptarlas, digamos. ¿Estamos hablando del vocal del Tribunal Supremo Electoral? Sí. Yo creo que hay muchos opinadores adentro, digamos, ¿no? Y la verdad es que esas opiniones sueltas pueden generar confusión. Lo serio sería que el Tribunal Supremo Electoral haga su sala plena y cuando tenga una posesión recién hablar, y para eso está el presidente, salvo que el presidente autorice, pueden emitir opiniones de cualquier otro vocal. Son opiniones aisladas que no representan propiamente al órgano electoral, y lo que hacen en vez de aclarar es confundir. Hay un tema ahí simplemente formal que tiene que ver si las preguntas son correctas, si tienen coherencia, si no tienen coherencia. De hecho, las dos preguntas del diésel y de la gasolina están condicionadas, están sesgadas. Dice, ¿qué opina usted? Pese a que si no se hace el alza van a haber problemas. O sea, son preguntas que están condicionadas. Esas no son preguntas, digamos, son más bien o si son preguntas, pero son preguntas de alguna manera tramposas. No sé qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral. Ojalá pudiera por lo menos observar las dos preguntas esas que tienen que ver con la economía, que no es una atribución del poder, que no es que es una atribución del Poder Ejecutivo. Y en los otros dos casos, cualquier reforma constitucional hay un procedimiento previsto que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, y nunca ha sido ni será por lo menos una atribución del presidente convocar un referendo para meter manos a la Constitución. El tema es demasiado delicado
porque sentaría un funesto precedente y con toda razón los nuevos presidentes que vengan, porque van a venir nuevos presidentes en algún momento, tendrían toda la potestad de también tratar de meter menos en función de sus intereses y creo que eso definitivamente es peligroso para el Estado constitucional de derecho o para lo poco que queda del Estado constitucional de derecho. Para lo poco que queda del Estado constitucional de derecho. No se han puesto de acuerdo Gustavo Pedraza, William Herrera, y ahorita lo vamos a escuchar a Santiago III. Pero es preocupante lo que pasa en el país. Solo la minoría gubernamental, llena de la democracia iliberal, dueña del poder ejecutivo, ¿ustedes creen que el poder electoral le va a decir que no a Arce? ¿Ustedes creen que el Tribunal Constitucional le va a decir que no a Arce? Y miren ustedes cómo ha jodido esto. Ponerlo el cuadro 10, el cuadro de Álvaro Ríos que estuvo ayer aquí con nosotros. Miren ustedes. No, el otro. Alta importación con subsidio. Aquí está. Al 2025, 3.886 millones de dólares la importación de combustible. 3.886 millones. Está ahí donde dice alta importación, ahí debajito. Al 2025. Miren ustedes eso, ya eso quería mostrarles. Fíjense, todo es negativo. La balanza comercial energética es negativa. Si lo podés hacer crecer, que se vea 2024 3.665, pero eso con el dólar está entre 3.656 y 4.000, pero ahí está, 3.886. Eso es lo que le va a costar al país. Ya, gracias. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que puede tener coraje después de perder el referéndum y que se le venga la mala de ir aumentando el valor del combustible? No, lo van a tumbar, lo van a quemar y le van a hacer lo de Villarroel. Sin ir al referéndum tienen la chance de decirle, señores, tocamos fondo, no hay otra, vamos a trabajar una política de incremento gradual, selectivo, estratégico y no sé qué más era. Había una palabra más. Tiene que hacerlo. Antes de perder en el referéndum, el país perder en el referéndum, ¿ustedes creen que esto aquí le llama a la conciencia a una persona que sale a trabajar día a día? ¿Están de acuerdo con mantener la subvención de la gasolina especial como anteriormente se encuentra pese al gran costo económico que significa los bolivianas y los bolivianos? Te va a decir que sí, si tu hijo se gasta la plata en joda, porque no le vas a subvencionar su gasolina a él. ¿Qué más te va a decir? Por supuesto, me importa un carajo, yo lo que quiero es que no me cueste tan caro. Igual, ¿está usted de acuerdo en mantener la subvención al diésel como actualmente se encuentra pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y los bolivianos y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y de abastecimiento de combustible? Es tendenciosa, inductiva, pero además en la lógica de la gente, salvo que tenga un preparado, y esto me preocupa y lo pongo como elemento, preparado un fraude de la puta madre para que él se dé el gusto de decir, fueron ustedes y sin embargo decide hacer lo que él sabe que hay que hacer. Son muchos entrecejos en lo que se está metiendo el presidente, son muchos puteríos, cuando pudo haber, señores, paremos con eso y vamos a gobernar. Yo les garantizo que en los próximos 4 meses ustedes van a seguir teniendo combustible, ponerle la otra nota. ¿Y por qué digo seguir trayendo combustible? Ponerle la nota del barco que el segundo barco
de transporte ruso comienza a descargar en terminal Sica Sica en Arica. Descargan en Arica y de ahí lo mandan a Sica Sica. Ahí está. Puedo amarrar las boyas del terminal Sica Sica en Arica, con lo que también son dos navíos que han conseguido descargar diésel. En la hora de la mañana del 21 de agosto se inició el traslado del Sinofalt desde el área de fondeo hasta el oleoducto Sica Sica Arica, donde consiguió conectarse horas más tarde. La maniobra contó con la asistencia de los remolcadores Gray y Neptune. Ahí está todo. Lo que significa que si esto pasó el 8 más o menos, cuando nos dijeron que no se había podido cargar, si esto pasó el 8 de agosto y recién se ha podido descargar el 21, estamos hablando de que probablemente o van a seguir las marejadas en Sica Sica y en Arica, o van a llegar a Arica para descargar, y vamos a seguir atrasando esto. Vamos a seguir atrasándolo. Por eso digo que no sabemos cuándo va a llegar más combustible. Tiene el gobierno que hacer cambios importantísimos, porque así como estamos no vamos a poder tener combustible. Poner la tercera nota. Esta es la realidad. Siguen las colas por diésel en Santa Cruz. Siguen las colas. Colas por diésel. Los están viendo ahí. Y respetan a la gente, esta cosa, y de ahí sigue la cola por diésel. Ok, listo. Entonces, presidente, para evitar esto usted tendría que tener un poquito más de criterio en la gestión de gobernar. Hágase el favor, hombre. Puta, no sea pusilánime, no sea pandorga, como decimos en Santa Cruz, o tachudo, que es el peor de todo esto. Usted sabrá, tiene los tachos, los huevos tan pesados que no puede caminar y no puede ir a su oficina a decir, señores, vengan acá y hagan tal cosa. Pónelo a Santiago III. El procedimiento que debe seguir el tribunal es recibir la información que ellos planteaban cuando fue todo el conflicto del censo del 2022, de una fecha que entiendo que es septiembre, que ya estamos a 10 días de septiembre. Ellos necesitan recibir la información no solamente en términos poblacionales, sino en términos de mapas. Cartografía le llaman en lenguaje de técnico, para elaborar los mapas de las nuevas circunscripciones uninominales, por una parte, que entiendo que eso no pasa por una ley, pero sí la redistribución de escaños, el total de escaños que le corresponden a cada departamento, sí debe enviar el tribunal una ley a la Asamblea para que la Asamblea apruebe esta nueva asignación según los procesos de cálculo que ellos realicen, ¿no? Tiene que ir combinado con la norma electoral y a partir de eso entregar el número de diputados, salvo estas historias locas que se les ocurren a ciertos mandatarios de llevar a referéndum algunas consultas, ¿no? ¿Existiría la posibilidad que se espere el momento de la posibilidad del referéndum, digamos, para poder recién hablar del tema de escaños por parte del Tribunal Electoral, o ya debería ir trabajando en la normativa para la redistribución? Es que en realidad ahí esa es una muestra clara, para el que escucha la pregunta, es una muestra clara del profundo error que comete Luis Arce al querer llevar a referéndum algo como eso. No solamente por el tema ilógico de no plantear con claridad qué es lo que quiere, o sea, habla simplemente de una posible división entre hermanos bolivianos por la redistribución de escaños, cuando la redistribución es lógica. Donde hay más gente corresponden más diputados y es una proporcionalidad que en el sentido más simple debería ser donde hay 10 y a ver, si tenemos 100 para entregar y uno tiene el 10%, bueno, le corresponderá el 10% de esos 100. La proporcionalidad en ese sentido es sencilla. Obviamente que si hay un referéndum y el referéndum pretende cambiar la Constitución, el proceso legislativo es profundamente complejo. Entonces, si hubiera un referéndum como se está planteando de manera, para mí, absurda, debería esperarse los resultados, tener el recuento, ese recuento llevarlo, que el tribunal haga su cálculo,
cómo debería, o sea, primero una modificación de la Constitución, luego que el tribunal haga su cálculo, que mande una nueva ley a la Asamblea. Ahí se fueron 3-4 meses. Entonces realmente no cuadran los tiempos, porque debería haber una convocatoria de elecciones con un periodo de anticipación que según mi memoria son 4 meses, pensando que las elecciones deberían ser en agosto más o menos, estamos hablando de abril. Entonces los plazos empiezan a apretarse muchísimo y realmente no tiene ningún sentido pensar en el referéndum en esa lógica. El parámetro lo da el censo. El parámetro te dice qué porcentaje de la población vive en determinado lugar y ese es el parámetro. El parámetro no es político, no tiene nada que ver con la política, es simplemente un cálculo matemático. Claro, cuando pasa que la política se mete a jugar en cosas que no tienen nada que ver, como es esta situación, se empiezan a dar distorsiones complicadas. La que estamos planteando es realmente verdaderamente absurda porque ya ni siquiera se piensa en una proporcionalidad, que en la misma norma constitucional ya hay desproporciones intencionales y claramente manifestadas. Que uno esté de acuerdo o no quita que esté claramente escrito, que para mí las cosas son simples y en la medida en que el cálculo distribuye justamente, lo distribuye de manera proporcional y no hay mucho más que calcular. En este caso el Tribunal Supremo Electoral tendría que hacer valer su independencia como poder del Estado, digamos, no estar sometido a otro poder como el Ejecutivo y Judicial, porque esperan como que... Por supuesto, no, o sea, yo no he escuchado ninguna declaración, pero no me extrañaría de que digan estamos supeditados a lo que digan en tal otro lugar, digamos, ¿no? Ellos tienen un rol fundamentalmente técnico, en realidad técnico, no puedo decir fundamentalmente técnico, creo que han cruzado una barrera con esta historia de convocar a los partidos políticos para acordar la eliminación de las elecciones primarias, que puede tener un criterio de eficiencia económica, que se los puedo aceptar, pero ya me parece que han cruzado una barrera importante. Pero el órgano electoral tiene un rol eminentemente técnico y no debería estar esperando resultados de nada, ni declaraciones de nada, salvo que estuviéramos en un proceso de una nueva constitución y tuviéramos que elegir a las autoridades en ese mismo proceso, pero realmente ellos son el elemento técnico que debe dar orden a la importancia de un proceso electoral. Sin ellos la parte técnica se hunde. Absolutamente de acuerdo. Todo lo ha hecho mal, Tilín. Todo. ¿Y saben qué? No es que así le va a ir a él. Así nos va a ir a nosotros por las cagadas que se manda el presidente. El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la